Bueno, muy buenos días, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia Bíblica Cristiana del Fundamento. Hoy vamos a proceder a exponer el sermón número 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que se titula El poder de la palabra actúa en los creyentes. La porción bíblica es Primera de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 13 al 20. Vamos a proceder a dar lectura a la primera carta de Tesalonicenses 2, del 13 al 20. Bueno, dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Bien, hermanos, en esta porción del apóstol Pablo describe la forma en que los tesalonicenses habían comprendido y correspondido al ministerio que los predicadores del Evangelio habían desempeñado entre ellos, expresando más acción de gracias por la obra que Dios hizo en los tesalonicenses, y por lo tanto Pablo y sus compañeros fueron instrumentos usados por Dios para llevarles el Evangelio de salvación. Y aquí encontramos obviamente una primera aplicación para nuestras vidas. Y vale la pena hacernos las siguientes preguntas, tal vez en forma retórica inclusive. ¿Has recibido alguna vez un mensaje que parecía hecho justo para ti? Recuerdan que a veces pasa que uno predica un mensaje y hay gente que le dice, uy, pastor, pero usted cómo sabía que ese mensaje, ¿quién le contó mis problemas? Porque es que era totalmente para mí. Eso pasa. Pero un mensaje que parecía hecho para ti, pero también inclusive que no se quedó solamente en tus oídos, sino que bajó y penetró hasta tu corazón, y que esa palabra te quedó grabada y no la puedes olvidar. Así es la palabra de Dios. No es solo un discurso humano, tiene poder para transformar, para sostener, para dar esperanza, aún en medio de la presión. Los hermanos de Tesalónica lo entendieron bien, recibieron el Evangelio con fe, enfrentaron oposición y aún así siguieron firmes. Y aunque el apóstol Pablo se hallaba lejos, se alegraba de que la resistencia de ellos era bien importante y su fe estaba muy firme. Y por lo tanto el apóstol anhelaba reencontrarse con ellos en la presencia de Cristo Jesús. Y encontramos más aplicaciones para nuestras vidas y para la iglesia. ¿Cómo estás recibiendo y aferrándote hoy a la palabra que te sostiene? ¿Recuerdas algún pasaje bíblico que llegó a tu vida en el momento justo y qué produjo en ti? Esto nos hace recordar cuando alguien nos predicó el Evangelio por primera vez, que uno experimentaba algo especial. Uno experimentaba como que el perdón de los pecados era real, como que las culpas desaparecieron momentáneamente y como que el amor por Cristo y el hablar de Cristo fue una de las principales o de las primeras reacciones
que uno tuvo cuando al recibir un pasaje bíblico que llegó a nuestra vida nos convirtió o nos llevó a un genuino arrepentimiento, pues produjo en nosotros una respuesta positiva hacia esa palabra. Pero también hay que ver cómo reaccionas cuando tu fe encuentra oposición o crítica. Y este punto es bien importante porque estamos viviendo épocas en donde cada vez la oposición al Evangelio de Cristo está creciendo más y más, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. ¿Te animas a ver que Dios te da fuerzas hoy y que un día estarás con Él para siempre? O sea, ¿tenemos esperanza en esa vida eterna? Y miremos también algunos ejemplos bíblicos de hombres que fueron convertidos por un texto bíblico. Hombres de la época, digamos, de la Reforma o inclusive precursores de la Reforma. Martín Lutero, el texto clave que lo transformó y dio inicio a su comprensión de la justificación por la fe fue Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, el justo por la fe vivirá. Y ahí lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en Romanos, estaba citando al profeta Habacuc en el capítulo 2 y el versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué decimos que este texto impactó tanto a Martín Lutero? Recordemos que Martín Lutero venía de ser un monje católico, que porque Dios lo salvó en algún trayecto de su vida cuando se estaba desplazando de la universidad hacia el monasterio, estaba lloviendo copiosamente, estaban cayendo truenos, rayos y centellas, y él pensó que iba a morir en ese momento, y cayó arrodillado diciéndole a Santa Catalina o a Santa Ana, sí, sálvame, sálvame, y te prometo que serviré a Dios en la iglesia todo el tiempo. Y eso fue lo que lo llevó a ser monje católico. Y estando como monje católico, Martín tenía una fuerte convicción de pecado, a tal punto que lo llevaba a confesar el pecado todos los días con los sacerdotes que estaban de autoridad sobre él. Inclusive el mismo pecado lo confesaba varias veces al día y por muchos días seguidos, hasta que le dijeron, no, hermano Martín, ya, bájele. ¿Sí? Él sentía esa convicción de pecado hasta que un día leyendo, porque le dieron la oportunidad de enseñar Biblia, leyendo Romanos 1:17, comprendió que no era por sus obras, no era porque él quería lavar los pisos y dejarlos transparentes, confesar los pecados todos los días dándose golpes de pecho, y cuando comprendió que es por la fe que el justo vivirá, cambió totalmente su vida. Ya sabemos qué pasó con Martín Lutero. Otro caso fue Juan Calvino. Juan Calvino describió su conversión como súbita o una conversión repentina, no solo vinculada a un solo versículo, sino más bien a una transformación interior profunda y rápida operada por Dios al estudiar las Escrituras. Recordemos que Juan Calvino ha sido catalogado como el teólogo sistemático más importante de todo lo que es la historia bíblica, en teología sistemática. Y pasajes como Romanos 9:16 impactaron mucho su corazón. ¿Qué dice Romanos 9:16? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto le dio el núcleo de la doctrina que él abrazó, conocida como la doctrina de la soberanía de Dios. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, el texto bíblico que lo convirtió a él fue específicamente Isaías capítulo 45, versículo 22, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y con ese texto fue convertido en 1850 a la edad de 15 años. ¿Y qué pasó ahí? Él iba camino a su casa y lo cogió una tormenta de nieve, y el único sitio donde encontró refugio fue una pequeña iglesia metodista, ni siquiera una iglesia bautista reformada, sino una iglesia metodista. Y en esa iglesia ni siquiera el pastor pudo asistir porque los niveles de nieve eran muy altos y habían escasamente 6 o 7 personas allí. Y entonces uno de los hermanos de la iglesia se levantó, se subió al púlpito
y comenzó a dar una enseñanza. Era un maestro de Biblia, pero un campesino, no era muy letrado, y predicó sobre este pasaje. Spurgeon había entrado solamente con el ánimo de refugiarse del frío y de la nieve, y este predicador le dice: y tú, joven, veo que estás muy triste y afligido. Si no miras a Cristo hoy, vas a seguir toda la vida triste y afligido. ¿Qué te cuesta mirar? ¿Qué esfuerzo hay para mirar? Simplemente levanta los ojos y mira a Cristo y Él te va a salvar. Y dice que Spurgeon que eso le llegó a lo más profundo de su corazón, y ese texto lo convirtió a él. Entonces no se requieren muchas veces sermones largos. Recordemos el sermón de Jonás. Nínive será destruida dentro de 40 días. El sermón más largo del mundo, y se convirtieron 120,000. El poder de Dios, el poder del Evangelio. Bueno, en el verso 13 dice que, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, por supuesto, estaba agradecido de que hayan recibido el Evangelio como mensaje, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Porque la palabra de Dios, a pesar de que llega por intervención humana, es un mensaje divino que obra en los creyentes a través del Espíritu Santo. Textos como Isaías 55:11 nos dan luz al respecto de ello. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos y amigos, nada debe ser predicado sino lo que es consistente con la palabra de Dios, con la Biblia, que es la única palabra santa e infalible de Dios. Y a manera de aplicación, el deber de la congregación es recibir la palabra de Dios en sus corazones y mentes. Y el resultado de recibir esa palabra será un cambio gradual para el bien de sus vidas, ya que la palabra de Dios es tanto verdadera como poderosa. El Salmo 119, versículo 160 en la parte A nos dice: la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios, ¿sí notan? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sin embargo, sabemos, iglesia, que hoy en día muchísimas personas creen que la Biblia fue escrita por hombres de acuerdo a sus propias percepciones. Otros aseguran que la Biblia contiene palabra de Dios, pero que no toda ella es palabra de Dios. Y en este campo podemos encontrar mucha creencia en las iglesias de teología liberal o de teología de la liberación, o iglesias de tipo neo-ortodoxo, que dicen que la palabra de Dios, que la Biblia sí contiene palabra de Dios, pero que no toda ella es palabra de Dios, contradiciendo lo que Pablo dice en Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y otros, ya hablando exactamente de los evangélicos, que dicen que son cosas de hombres y las presentan como palabra de Dios, que es otra distorsión de esas iglesias que dicen: Dios me mostró y Dios me dijo que usted tal cosa. Dios tuvo una visión con usted y Dios me mostró que usted y usted se tienen que casar. Cosas como esa, eso no es evangelio, y así no opera la palabra de Dios. Vamos de los versículos 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas,
y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En esta porción de estos 3 versículos vemos el contraste entre la firmeza de los tesalonicenses en la persecución. Es lo que dice el versículo 14, ¿no? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Una persecución bastante intensa, pero fueron firmes. Y esa firmeza estaba basada en que la palabra de Dios es poderosa y da carácter y da firmeza. Y se comprobó mientras se enfrentaban una violenta persecución por parte de sus compatriotas que ellos estaban firmes en la palabra de Dios. Y al igual que las iglesias de Judea, que soportaron la persecución con fe y con gozo. Pero también está hablando el apóstol aquí en esta porción de la triste condición de los perseguidores, que demuestra que la incredulidad en todas las naciones produce el mismo fruto muerto, un fruto de crueldad y un fruto de enemistad y por supuesto de muerte espiritual a los que son perseguidores. Y en el versículo 15 se habla de que la incredulidad produce enemistad contra el pueblo de Dios. Cuando yo leí el libro de Incredulidad y Revolución, aprendí, ¿verdad?, ese nuevo concepto. Se lo leí hace como unos 6 o 7 años. De hecho, publiqué una especie de ensayo al respecto de ese texto porque me causó un buen impacto. Que el autor del libro era archivero del rey Guillermo de los Países Bajos. O sea, era un hombre que ocupaba un cargo elevado, era abogado, y fue convertido a través de la predicación del puritano francés de Avigné. Y este hombre, al escribir Incredulidad y Revolución, logró demostrar bíblica y teológicamente que la Revolución Francesa fue causada por la incredulidad. O sea, ya la falta de fe. Cuando la gente pierde la fe, cuando la gente deja de creer, entonces comienzan a creer en cualquier cosa. Entonces el humanismo, el renacentismo y una cantidad de cosas tomaron lugar. Cuando el rey Luis XVI se dio cuenta, ya su país, la mente de los franceses ya estaba cautivada por las nuevas filosofías, por las nuevas doctrinas y por la incredulidad de todos ellos. Entonces, decir que una revolución como la Revolución Francesa se llevó a cabo específicamente y la principal causa fue la incredulidad, eso nos debe dar a pensar muchas cosas. Y este hombre defendía la fe cristiana en los parlamentos de los Países Bajos. Por esas razones que anhelamos y le suplicamos al Señor que ojalá tuviésemos hombres y mujeres como este hombre, como Guillermo Mann Priester, se llama él, que escribió este libro de Incredulidad y Revolución. Y él hace una comparación entre todas las revoluciones que se habían presentado en el mundo y concluía lo mismo. Habló de la revolución rusa, habló de la revolución bolchevique, habló de la revolución francesa, habló de la revolución en Inglaterra, en fin, y todas tenían como connotación el alejamiento de la palabra de Dios, el alejamiento de Dios y la incredulidad. Y así como Jesús señaló la continuidad entre aquellos que persiguieron a los profetas y aquellos que lo persiguieron a él, les advirtió a sus seguidores que les pasaría exactamente lo mismo. Ahí tenemos varias citas como Mateo 23 y Mateo capítulo 5. Y Pablo también observó a través del testimonio de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 52, la persecución hacia los creyentes. Recordemos que es de los pasajes que me enriquecen mucho. Cuando uno escucha el testimonio de Esteban, Esteban hace una predicación completa desde Abraham hasta Cristo, haciendo un recorrido por todo el Antiguo Testamento, llegando al mismo Cristo, y es ahí cuando a los judíos les rechinaban los dientes al oír que Esteban decía, y a este Jesús a quien ustedes mataron, Él es el Señor. Entonces vemos que la persecución es algo normal. Es decir, cristiano que no piense que va a ser perseguido, está interpretando mal la escritura. O iglesias que dicen que, o predicadores, perdón, que dicen que la iglesia nunca pasará por gran tribulación,
Si la iglesia, toda la existencia ha pasado por grandes tribulaciones y cada vez va a ser la tribulación mayor. Siempre pasará por grandes tribulaciones porque es la manera también como la iglesia es adiestrada para la batalla. Entonces, aquí lo que hace el apóstol Pablo, lo que hizo el Señor Jesucristo en Mateo, en los evangelios, era observar que siempre habría esa continuidad y que esa continuidad de persecución se iba a extender a todas esas naciones, comenzando por supuesto por el mismo pueblo judío, y ya vemos por la historia cómo también el Imperio Romano persiguió gravemente a la iglesia de Cristo hasta los tiempos de Constantino. Luego en la Reforma vimos otra grande persecución. Y hermanos, y hoy día la persecución es tal vez menos sangrienta, pero mayor, porque es cultural y atrapa la mente y el corazón de los jóvenes y de toda persona. Y recordemos que el mismo apóstol Pablo persiguió a la iglesia y él se oponía al evangelio pensando que estaba agradando a Dios. Así como lo narra Hechos 9:4, que dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, la persecución debe ser esperada. Se oponen a todos los hombres. Los judíos incrédulos no permitieron que el evangelio fuera predicado abiertamente a los gentiles. Y en el versículo 16 está hablando acerca de la ira, ¿no? Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Tristemente, la incredulidad hacía que los judíos intentaran detener la predicación del evangelio, por el cual los gentiles podían ser salvos. La ira de Dios en contra de los malvados estaba a punto de llegar a un terrible punto culminante, ya sea en este mundo o en el venidero. Estas dos últimas palabras, hasta el extremo, que dice el versículo, podrían traducirse también como el fin. En Mateo 10:22 se habla el fin. Aquí en Tesalonicenses hasta el extremo. Y luego dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta cuándo? Hasta el fin será salvo. O también lo leemos en 1 Corintios 1:8 que dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía podría ser sobre la catástrofe que sobrevino a Jerusalén con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y dentro de los 20 años después de que Pablo escribiera la epístola. O también podría referirse a la secuencia de calamidades que ya había comenzado y que alcanzaría su culminación en ese trascendental desastre. Ahora, en un sentido, cuando uno lee el Apocalipsis, uno encuentra que el Apocalipsis es un libro que comparte muchas posturas escatológicas. Están los que son los preteristas totales. ¿Qué dice el preterismo total? Que ya todo fue cumplido y que el fin del mundo para el preterista fue lo que pasó con la destrucción del templo en Jerusalén. Otros son los futuristas, que es donde calan más el estilo pentecostal, que todo lo quieren llevar a un futuro y que no ha pasado nada de lo que está revelado en Apocalipsis, que todo eso está para el final de los tiempos únicamente. Y están los idealistas. Pero entre todos ellos tenemos que reconocer que en Apocalipsis hay preterismo parcial, lo hay porque cuando habla del mensaje de las 7 iglesias, eran iglesias de esa época. Pero también hay un futurismo que nos habla de qué? De la segunda venida de Cristo. Y el idealismo es cuándo esperar esa segunda venida de Cristo. Entonces tenemos que entender la parte escatológica para comprender el fin de los tiempos o el fin de los años. El historiador judío Josefo, él fue testigo ocular de la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora entendamos por qué muchos preteristas vieron eso como una señal muy clara del fin de los tiempos. Y es porque en Jerusalén estaba el templo. Y ese era el único sitio autorizado por Dios para recibir adoración. Era el único lugar del mundo donde la gente se reunía, se congregaba para adorar a Dios. Y en la mente del judío no cabía en su mente ni en su corazón
que algún día el templo pudiese ser destruido porque allí habitaba Dios. Pero lo que no entendieron los judíos es que ya Dios no estaba habitando ahí, porque ya el templo era el corazón de los creyentes en la resurrección de Cristo. El último sacrificio fue el de Cristo en la cruz, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por esa razón, cesaron los sacrificios entre los cristianos. Y cuando fue destruido el templo de Jerusalén, también obligatoriamente cesaron los sacrificios de los judíos a la vieja usanza. Pero para ellos era inaceptable porque pensaban que el Dios de ellos, el Dios de Israel, era indestructible, que nadie podía venir a destruir. Y narra Josefo que el dolor era muy grande porque murieron mujeres, niños, ancianos, y que eso causó un dolor enorme. Pero el dolor más grande para él como judío fue ver como unos soldados romanos con unas teas encendidas. Las teas son como unos recipientes que van cargadas de combustible y son lanzadas así como, sí, teas de fuego, recipientes que pueden, así como hoy en día podría ser la brea, y luego mandan, le aplican candela, pero que van envasadas en algunos recipientes. Esas teas incendiaron el templo, y lo que más desgarró el corazón de Josefo fue cuando vio que el lugar santísimo fue totalmente incendiado y destruido. Y a él no le cabía en su cabeza. Dios, pero si este es tu templo, esta es tu casa. Pero ya Dios no estaba ahí. Eso fue lo que no entendieron ellos. Entonces, aquí vemos todo lo que tiene que ver con las grandes persecuciones. Y, por supuesto, esta profecía podría ser sobre la catástrofe que vino sobre Jerusalén, y lo que sí nos sirve es de referencia, que asimismo la vemos como una sombra de lo que podría ser el fin del mundo, la persecución hacia el pueblo del Señor. Pero hay que tener en cuenta que el Señor les había advertido a ellos y les había dicho que cuando llegara ese momento, huyeran a otras ciudades, que no se devolvieran por una capa, que si estaban en el campo no intentaran entrar a la ciudad. Y como no le obedecieron la mayoría, se dice que murieron solamente en Jerusalén más de 1 millón de judíos, y en total en esa matanza casi 3 millones de judíos. Se salvaron los que obedecieron a Cristo y huyeron a otras poblaciones cercanas y lejanas. Bien. ¿Qué más podemos hablar? El apóstol Pablo consuela a los tesalonicenses asegurándoles que Dios mismo se encargará de sus perseguidores. Cuando como cristianos nos olvidamos a menudo de esto, nos deshonramos y nos maldecimos a nosotros mismos al devolver la persecución a otros, es decir, a pagar mal por mal. Siempre la Biblia nos ha enseñado que pagar mal por mal, pues es malo, es de animal. Que pagar bien por bien, pues no requiere ningún esfuerzo. Pero que pagar mal por bien es demoníaco. Y nosotros no tenemos por qué pagar ni mal por mal, y mucho menos pagar con mal el bien que nos han hecho. Vamos de la porción del versículo 17 al 20, donde Pablo explica a los tesalonicenses el motivo de su ausencia. Dice el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La palabra griega significa dejado huérfanos, y era un término utilizado para los padres, así como para los hijos que habían sido separados de los padres. Pablo continúa usando ilustraciones sobre la familia. En el versículo 7 mencionaba la familia. Miren lo que dice ahí. Verso 7 del capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea que el mensaje de Pablo no solamente hablaba acerca de la protección de Dios, sino que hablaba de una intimidad muy familiar, de cómo la familia, los padres, la nodriza, las madres, son muy importantes en el fortalecimiento de la fe. Pablo continúa usando ilustraciones sobre la familia, como lo acabamos de ver, para describir su relación con la iglesia de los tesalonicenses. Pero la repentina partida del equipo de Pablo de Tesalónica
podría haber ocasionado sospechas en algunos corazones acerca de su cuidado paternal y su compromiso para con los creyentes a los que dejó atrás. Recordemos cuando vimos el capítulo 17 de Hechos, que Pablo va y predica a Tesalónica, está en ese sector no más de 3 o 4 semanas, deja muy bien sembrado el Evangelio y a pesar del corto tiempo, fue tan eficaz la predicación que los tesalonicenses quedaron firmes en su fe. Y de hecho, dentro de ellos mismos sabían quienes podían ayudar a impartir el Evangelio. Sin embargo, sabemos que los judíos que habían perseguido a Pablo en Antioquía se fueron hasta Tesalónica para seguirlo persiguiendo allá y lograron hacer que los discípulos le dijeran a Pablo que se fuera, y creo que se fue hacia, si no estoy mal, se fue hacia el lado de Corinto, si no me falla la memoria, pero el caso es que él se va con su equipo de trabajo, pero luego envía a Timoteo para que Timoteo eche un vistazo de cómo estaba funcionando la iglesia de Tesalónica. Y esto pudo hacer ver que hubo muchos que estaban murmurando acerca de que Pablo había predicado el evangelio, se había ido, se había abandonado, y Pablo les está diciendo que no es así. Entonces, Pablo sabía que los tesalonicenses apreciaban el consuelo que él les brindaba, pero se preguntaban por qué no había venido a traerles ese consuelo de manera personal. Y Pablo les aseguró que la razón no era falta de amor ni deseo de su parte, porque el amor cristiano une a los hermanos. Pablo les asegura en el versículo 18 a los tesalonicenses que deseaba estar con ellos, pero que Satanás se lo impidió estorbándolo, a él y también a sus compañeros. Hermanos, lo que impacta es que en algunos temas del mismo libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice que quería ir a Jerusalén, pero que el Espíritu Santo le impidió ir en ese momento. Pero aquí está diciendo que el que le estorbó fue Satanás. Esto me hace acordar de un pasaje que hay en Crónicas y en Reyes, donde dice que Satanás incitó al rey David para que hiciera un censo. Y el Señor castigó a David porque David confiaba era en el número del ejército que tenía y la idea de hacer el censo era como para jactarse de que tenía un ejército muy poderoso. Eso lo dicen Reyes, pero en Crónicas dice que Dios fue quien incitó a David. Entonces la pregunta es, ¿al fin quién incitó a David a hacer el censo? ¿Dios o Satanás? Bueno, Dios es la causa primaria. Recordemos que el mismo demonio es simplemente un instrumento en las manos de Dios con el cual Dios cumple sus propósitos. Entonces Satanás estorba muchos de los nobles deseos del pueblo de Dios, pero en última instancia está al servicio del poder y de la autoridad de Cristo. Todos sabemos que es verdad, hermanos, que el enemigo hace su mejor esfuerzo por evitar que los creyentes se reúnan en el día del Señor. Para nadie es un secreto. Podemos madrugar cuando hay compromisos distintos. Vamos a viajar, a las 4 de la mañana estamos listos. Vamos a hacer lo que sea, pero en cambio a la iglesia cuesta. Y cuesta porque es una lucha espiritual. Pero es donde el cristiano tiene las armas para vencer. Vamos con el versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. O sea, gozo o corona de gloria. Y aquí Pablo utilizó los mismos términos de afecto que había utilizado con otra iglesia de Macedonia, la iglesia de los filipenses. En Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vuelve y repite la palabra amados. Ambas iglesias que sufrían tanto de pobreza como de persecución parecen haber tenido un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Los predicadores piadosos anhelan el bien de su congregación y desean con expectación tener la felicidad eterna con ellos y con Cristo mismo en su segunda venida. Y culminamos con esta aplicación, queridos hermanos. Todo aquel que predica el Evangelio, y no solamente desde un púlpito, debería leer atentamente este capítulo de la carta a los tesalonicenses, sobre todo este capítulo 2 que acabamos de culminar, y examinarse a sí mismo a la luz de este capítulo.
La mayoría de los predicadores al leerlo concienzudamente cederán su lugar a otros o se propondrán realizar la obra del Señor con mayor fervor en el futuro. Esto lo decía un puritano de apellido Clark. Y es verdad, muchas veces los predicadores nos conformamos con predicar un buen sermón o un bonito sermón y hasta ahí llegamos. No. Aquí dice que si leemos el capítulo de Tesalonicenses y comprendemos la fe de ellos a pesar del poquito tiempo que Pablo les predicó el Evangelio y ver semejante fruto, deberíamos entonces de leerlo con mucha conciencia, lo cual haría o que le cedamos el púlpito a otros o que nos propongamos realizar la obra que el Señor nos mandó a hacer con mayor fervor en el futuro inmediato. Y con esto, hermanos, hemos finalizado el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Dios les continúe bendiciendo.